En el sombrío y apasionante mundo del narcotráfico, donde la ley y el orden se disuelven en el humo de la clandestinidad, emerge la figura mítica de Griselda Blanco, conocida como la Madrina y la Viuda Negra. Su vida es un relato épico de poder, intriga y tragedia, digno de una novela que mezcla el glamour con la brutalidad. Descubre los secretos enterrados en el pasado a través de la lupa de la historia, donde cada detalle revela una historia interesante. Nacida en las humildes calles de Cartagena, Colombia, Griselda Blanco ascendió desde los rincones más oscuros de la pobreza para convertirse en una de las figuras más poderosas y temidas del narcotráfico mundial. Desde temprana edad, Griselda mostró una determinación feroz y una inteligencia aguda, cualidades que la llevarían a dominar un imperio de cocaína que abarcaría continentes. Su entrada en el narcotráfico fue marcada por innovaciones audaces y una crueldad implacable. Blanco no solo traficaba drogas, redefinía las reglas del juego con cada movimiento calculado, desafiando a las autoridades y a sus enemigos con una mezcla de ingenio y ferocidad que a pocos podían igualar. La vida de Griselda Blanco estaba envuelta en el lujo y la decadencia, con mansiones en Miami y fiestas opulentas que rivalizaban con los escenarios más faustuosos del cine. Era una mujer de contradicciones, una madre devota y una asesina despiadada, una estratega brillante y una supersticiosa fervorosa. Sus amores y traiciones, tanto en la vida personal como en los negocios, tejieron una red de historias que alimentaron su leyenda. Pero antes de continuar, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas del contenido que tenemos para ti en cada ocasión. Presiona el botón que te estamos esperando. Continuemos. La historia de Griselda Blanco es una odisea que combina el esplendor y la oscuridad, una narrativa que nos atrae y nos repele con igual fuerza. Es el relato de una mujer que se atrevió a desafiar el mundo y pagó el precio final, dejando un legado que continúa fascinando y aterrorizando a partes iguales. Griselda Blanco, también conocida como la Madrina o la Viuda Negra, es una figura infame en la historia del narcotráfico colombiano. Su vida es un relato lleno de violencia, poder, intriga y tragedia, reflejando tanto el auge del tráfico de drogas en Colombia como las repercusiones devastadoras que tuvo a nivel global. A continuación, se presenta una historia detallada de su vida, desde sus inicios humildes hasta su caída final. Griselda Blanco nació el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, Colombia, en una familia pobre. Desde joven se vio inmersa en un entorno de violencia y criminalidad. A los 11 años ya había cometido su primer asesinato. Este acto violento fue un presagio de la brutalidad que caracterizaría su vida. En la década de 1970, Griselda se trasladó a Nueva York, donde comenzó a involucrarse en el tráfico de drogas. Allí, junto con su segundo esposo, Alberto Bravo, empezó a construir su imperio narcótico. Su modus operandi consistía en utilizar mulas para transportar cocaína desde Colombia a Estados Unidos, escondiéndola en todo tipo de objetos, desde ropa hasta electrodomésticos. Su ingenio para evadir la detección de las autoridades locales le permitió rápidamente expandir su negocio. Blanco no solo era astuta, sino también extremadamente violenta. No dudaba en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Se dice que estuvo detrás de cientos de asesinatos, lo que le ganó el apodo de la Madrina. Su capacidad para infundir miedo y respeto en sus asociados fue la clave para mantener el control sobre sus organizaciones. A mediados de los años 70, Griselda Blanco se mudó a Miami, Florida, en busca de nuevas oportunidades para expandir su negocio. Miami, con su proximidad a Colombia y su creciente demanda de cocaína, se convirtió en el epicentro del narcotráfico en Estados Unidos. Blanco aprovechó esta situación y bajo su liderazgo, la ciudad vivió una ola de violencia sin precedentes. La Madrina implementó métodos innovadores y letales para asegurar su posición. Uno de sus métodos más notorios fue el uso de sicarios en motocicletas para llevar a cabo asesinatos, una táctica que luego se popularizaría en el mundo del crimen. Su influencia en el narcotráfico fue tal que incluso se le acredita con haber instaurado la llamada Cocaine Cowboy Wars de Miami, una época marcada por enfrentamientos sangrientos entre cárteles rivales. Además de su brutalidad, Blanco era conocida por su extravagancia. Vivía en mansiones lujosas y llevaba un estilo de vida ostentoso.
Rodeada de riquezas y lujos, su personalidad carismática y su capacidad para manipular a quienes la rodeaban le permitieron mantenerse en el poder durante años, a pesar de las constantes amenazas de sus enemigos y las fuerzas del orden. A pesar de su éxito, el imperio de Griselda Blanco comenzó a desmoronarse en la década de 1980. Las autoridades estadounidenses intensificaron sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas, y Blanco se convirtió en uno de los principales objetivos. En 1985 fue arrestada en California y extraditada a Florida para enfrentar cargos de tráfico de drogas y asesinato. Durante su juicio, Blanco mostró su astucia y capacidad para manipular el sistema judicial. Logró evitar la pena de muerte mediante un acuerdo con la fiscalía, aceptando una condena de 20 años de prisión. Sin embargo, incluso tras las rejas, mantuvo cierto grado de control sobre sus organizaciones. En 2004, después de cumplir 19 años de condena, Griselda Blanco fue deportada a Colombia. A su regreso, intentó mantener un perfil bajo, pero su notoriedad y la violencia, que siempre la ha rodeado, no tardaron en alcanzarla. En 2012, a la edad de 69 años, fue asesinada en Medellín por un sicario en motocicleta. Una ironía del destino, dado que fue una de las tácticas que ella misma popularizó. Blanco era conocida por su amor a los excesos. Poseía numerosas propiedades en Estados Unidos y Colombia, y se dice que sus fiestas eran legendarias, llenas de lujos y excesos. Se casó varias veces y tuvo numerosos amantes. Sus esposos y amantes no estaban a salvo de su violencia. Se cree que ordenó la muerte de al menos de 2 de sus esposos. Griselda Blanco tuvo 4 hijos, todos involucrados, de alguna manera, en el negocio familiar. Su relación con sus hijos fue compleja y a menudo trágica. Michael Corleone Blanco, su hijo menor, fue el único que sobrevivió a la guerra del narcotráfico que acabó con sus hermanos mayores. La vida de sus hijos estuvo constantemente bajo amenaza debido a las rivalidades y venganzas en el mundo del narcotráfico. Fue una de las primeras en utilizar aviones privados y barcos para transportar grandes cantidades de cocaína desde Colombia a Estados Unidos, revolucionando el tráfico de drogas a gran escala. La vida de Blanco ha inspirado numerosas películas, series de televisión y libros. Es un personaje recurrente en la cultura popular debido a su notoriedad y el impacto que tuvo en la historia del narcotráfico. Blanco era extremadamente inteligente y tenía una capacidad innata para los negocios. Sin embargo, su crueldad no conocía límites. Se dice que disfrutaba ver sufrir a sus enemigos y que participaba activamente en torturas y ejecuciones. Blanco no solo fue una traficante de drogas, sino una innovadora en el campo. Se le atribuye la creación de métodos sofisticados para el contrabando de la cocaína. Una de sus técnicas más ingeniosas fue el uso de la ropa interior hecha a medida para ocultar drogas, permitiendo a las mulas transportar cocaína a través de las fronteras sin ser detectadas. También fue pionera en el uso de rutas de contrabando a través del Caribe y estableció una red de distribución que abarcaba desde Colombia hasta Estados Unidos. Griselda Blanco era conocida por su superstición y su creencia en la brujería. Se dice que consultaba regularmente a santeros y practicantes de magia negra para protegerse y maldecir a sus enemigos. Estas creencias reflejan el ambiente cultural en el que operaba y su constante búsqueda de poder y control. El legado de Griselda Blanco es uno de violencia, poder y tragedia. Su vida refleja el auge y la caída del tráfico de drogas en Colombia y su impacto global. A pesar de su muerte, su historia sigue siendo un recordatorio de los extremos a los que pueden llegar aquellos que buscan el poder a toda costa. Blanco dejó un impacto duradero en la cultura y el crimen organizado. Su vida ha sido objeto de estudios, documentales y representaciones en la ficción, convirtiéndola en una figura casi mítica en la historia del narcotráfico. Sin embargo, su historia también sirve como una advertencia sobre los peligros y las consecuencias de una vida dedicada al crimen. En última instancia, la historia de Griselda Blanco es un reflejo de la brutalidad, la realidad del narcotráfico y sus efectos devastadores en las comunidades y en las vidas de aquellos que se ven atrapados en su red. Su vida, llena de violencia y excesos, terminó de manera igualmente violenta, dejando un legado oscuro que continúa resonando en el mundo del crimen organizado. Espero que te haya gustado este video, porque tenemos más contenido para ustedes en otra ocasión. Pero para disfrutar de estos videos, tienes que presionar el botón y suscribirte. Además, comentar y dejar un like. Recuerda que la historia no es una ciencia exacta, pero es la única llave que tenemos para entender el presente. Nos vemos pronto.